La historia no es solo una sucesión de batallas e imperios. También es un registro de los impulsos más oscuros de la humanidad, especialmente en la forma en que las sociedades buscaban castigar y controlar a las mujeres. A lo largo de los siglos, la brutal imaginación de los sistemas judiciales convirtió los cuerpos de las mujeres en campos de batalla para las normas sociales y el poder. Desde las llamas de la hoguera hasta los retorcidos dispositivos diseñados para infligir dolor y humillación, estos castigos no eran solo actos de crueldad, sino declaraciones de control, silenciando las voces que se atrevían a desafiar. En este video, descubriremos algunos de los castigos más horribles que las mujeres han soportado a lo largo de la historia. Acompáñenos mientras exploramos estas prácticas desgarradoras, cada una más inquietante que la anterior, y descubrimos las escalofriantes lecciones que encierran sobre el miedo, el poder y la opresión. Quemadas en la hoguera. La quema en la hoguera fue uno de los castigos más infames y dolorosos de la historia. Se utilizó principalmente durante la Edad Media para castigar a las mujeres acusadas de brujería, herejía o faltas morales. Este castigo se convirtió en una siniestra herramienta de miedo diseñada no solo para infligir un sufrimiento insoportable, sino también para demostrar públicamente las consecuencias de desafiar las normas sociales o la autoridad religiosa. Las mujeres fueron sometidas de manera desproporcionada a este destino, a menudo convertidas en chivos expiatorios durante periodos de crisis como plagas o hambrunas, cuando el miedo y la sospecha eran muy intensos. Las condenadas eran atadas a una estaca de madera rodeada de materiales inflamables y dejadas morir en agonizantes llamas ante una gran multitud que las abucheaba. Una de las víctimas más conocidas de esta horrible práctica fue Juana de Arco, una joven líder militar francesa, acusada de herejía y condenada en 1431. Sus últimos momentos fueron registrados por Jane Massue, quien anotó sus palabras: «Levantad la cruz para que pueda verla a través de las llamas». Las autoridades justificaban la quema en la hoguera como una forma de purificar el alma o proteger a la sociedad de los males percibidos. Pero en realidad, era un método para reforzar las estructuras de poder y silenciar a quienes las amenazaban. Refleja la intersección del miedo, el control y la misoginia, dejando tras de sí un legado de sufrimiento e injusticia que ilustra claramente el coste de la paranoia y la intolerancia sociales. Obligadas a llevar bridas para regañar. La brida de reprimenda o brank era un dispositivo cruel utilizado en la Inglaterra y Escocia modernas para silenciar a las mujeres acusadas de ser conflictivas, chismosas o desafiantes. Este artilugio de hierro cubría la cabeza con una placa metálica afilada que se introducía en la boca para suprimir el habla, lo que a menudo causaba dolor y lesiones. Las mujeres sometidas a este castigo no solo eran silenciadas, sino que también eran humilladas públicamente. Muchas bridas estaban adornadas con cuernos de diablo o rasgos animales para ridiculizar aún más a quienes las llevaban, convirtiéndolas en objeto de burla pública mientras desfilaban por las ciudades. El historiador William Harrison describió el dispositivo en su descripción de Inglaterra como una herramienta para corregir las lenguas rebeldes, lo que refleja un esfuerzo social más amplio por imponer el silencio y la sumisión. El diseño de la brida tenía como objetivo quebrantar tanto el espíritu como el cuerpo, un castigo utilizado en la Inglaterra medieval y la América colonial, dirigido a mujeres acusadas de ser gruñonas, brujas o inmorales. Este castigo consistía en atar a la mujer a una silla de madera sujeta a una larga viga, que luego se utilizaba para sumergirla repetidamente en un cuerpo de agua. Lejos de ser un mero método correccional, servía como espectáculo público de humillación y control. A menudo se sumergía a las mujeres en agua fría y sucia, con el riesgo de sufrir hipotermia, lesiones o incluso la muerte, ya que la prueba superaba sus límites físicos. Simbólicamente, el castigo reflejaba los antiguos rituales de juicio por agua, en los que flotar significaba culpabilidad y hundirse, inocencia, una sombría paradoja que a menudo conducía a resultados fatales. Las multitudes se reunían para abuchear y burlarse,
añadiendo una capa de vergüenza pública al ya tortuoso proceso. El taburete de inmersión no era solo un castigo físico, tortura con desgarrador. El desgarrador de pechos, también conocido como araña de hierro, fue uno de los castigos más espantosos y específicos infligidos a las mujeres durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Este brutal dispositivo fue diseñado específicamente para mutilar a las mujeres, principalmente a aquellas acusadas de adulterio, blasfemia o brujería. La herramienta consistía en unas garras metálicas afiladas que se calentaban o se utilizaban en frío para desgarrar los pechos de la víctima. El proceso no solo era agonizante, sino que servía como un espantoso espectáculo público, destinado a avergonzar a las mujeres y disuadir a otras de desafiar las normas sociales. El burro español, o caballo de madera, era un aterrador instrumento de tortura medieval que simbolizaba los brutales extremos de los castigos infligidos a las mujeres acusadas de desafiar las normas sociales. El dispositivo consistía en una viga de madera triangular afilada sobre la que se obligaba a la víctima a sentarse o a montarse a horcajadas. Se colocaban pesas pesadas en los tobillos, lo que aumentaba la presión hacia abajo sobre el cuerpo y clavaba el borde afilado en la carne. Esto provocaba un dolor insoportable, heridas profundas y, a menudo, daños permanentes. Este método se utilizó durante la Inquisición española y otros regímenes autoritarios, especialmente contra las mujeres acusadas de brujería, adulterio u otros delitos. El par de angustia o parispinia era un dispositivo de tortura cruel e invasivo que se erige como uno de los inventos más horribles de la historia. Con forma de par de metal, el dispositivo se insertaba en el cuerpo de la víctima, dependiendo de la acusación, en la boca o, en términos censurados, en otras zonas sensibles. Una vez colocado, el torturador giraba un tornillo, lo que provocaba que el dispositivo se expandiera, desgarrando el tejido circundante e infligiendo un dolor insoportable. El daño interno solía ser grave, y muchas víctimas sufrían lesiones de por vida, o incluso sucumbían a sus heridas. El uso de esta herramienta tenía tanto que ver con la humillación como con el castigo, y afectaba al bienestar físico y psicológico de las mujeres de forma profundamente invasiva. Aunque los registros históricos sobre su uso generalizado son escasos, su diseño refleja la ingeniosidad de la crueldad utilizada para silenciar y controlar a las mujeres bajo el pretexto de la justicia. Atormentada en la silla de hierro. La silla de hierro, también conocida como la silla de tortura, era un dispositivo espantoso que se utilizaba para infligir un sufrimiento inimaginable a sus víctimas, en particular a las mujeres acusadas de delitos como brujería, adulterio o traición. La silla tenía incrustados cientos de púas afiladas en el asiento, el respaldo y los reposabrazos. Las víctimas eran obligadas a sentarse en ella, con el cuerpo presionado contra las púas, mientras se les ataba con correas para inmovilizarlas. En algunos casos, la silla se calentaba, lo que causaba un sufrimiento adicional al quemar el metal la piel. Este castigo era tanto psicológico como físico. A veces se dejaba a las víctimas en la silla durante horas. Para muchas, la silla no era solo una forma de castigo, sino un precursor de la ejecución, utilizado para debilitar el cuerpo y quebrantar el espíritu antes de la muerte. Los registros de la Inquisición revelan el uso de la silla de hierro para obtener confesiones. Los castigos sufridos por las mujeres a lo largo de la historia sirven como inquietantes recordatorios de las consecuencias del miedo, los prejuicios y la autoridad sin control. Estos actos de crueldad eran más que castigos. Eran herramientas de opresión diseñadas para silenciar, controlar y despojar a las mujeres de su dignidad. Al reflexionar sobre estos capítulos oscuros, recordamos la resistencia del espíritu humano y la importancia de luchar por una justicia basada en la igualdad y la humanidad.